Bueno, este es mi trabajo del libro de Hechos, mi cuadro que explica el capítulo 1 al 12 que vimos en la clase. Bien, usualmente llamamos a Hechos de los Apóstoles, pero un mejor nombre podría ser Hechos del Espíritu Santo, como lo vimos dentro de la clase. Y para esto voy a explicar su autor. El autor es Lucas, quien escribió también el Evangelio de Lucas, y Hechos es la segunda parte que se la envió a Teófilo, explicando cómo se extendió el Evangelio. Y la primera referencia es de que Lucas fue también compañero de viaje de Pablo, y lo principal es poder manifestar cómo se extendió el Evangelio. Para eso tenemos el primer capítulo, que es la introducción, que nos hace un poco de luz de cómo el Señor Jesús pudo predicarle a sus discípulos por 40 días y después pudo ascender. La predicación que Jesús hacía con los apóstoles era que Jesús restauraría el reino de Dios en este mundo y que dentro de poco tiempo también sería coronado con el Padre. También él dijo que ellos, refiriéndose a sus discípulos, serían los testigos que llevarían el Evangelio por Jerusalén, después a Judea, después a Samaria y hasta lo último de la tierra, que en ese momento era conocida. El escenario fue de que Jesús fue elevado en el cielo y fue oculto de los ojos de los apóstoles para que él estuviera sentado a la diestra del Padre. Esa fue la primera introducción que hace el libro de Hechos para llegar a la predicación de Jerusalén. En esa predicación de Jerusalén hubo distintos eventos principales, entre ellos el Pentecostés, que se manifestó llenando a las personas del Espíritu Santo, que podían hablar de diversas lenguas, y también se manifestó con llamas de fuego sobre su cabeza. Esta es un cumplimiento parcial de lo que fue la profecía de Ageo y de Zacarías. Y eso se manifestó para poder predicar el Evangelio a las personas que estaban reunidas en ese momento. Y podían escuchar el Evangelio en diversas lenguas. Lo que hacía el Espíritu Santo era poder traducir inmediatamente el habla griega a los distintos idiomas que se encontraban en ese momento. Después de eso podemos ver una escena donde Pedro y Juan están en el templo y sanan a un paralítico, diciéndoles que ellos no tenían ni oro ni plata, pero como ellos tenían el poder del Espíritu Santo, fue lo que se les otorgó. Eso hacía enojar a los fariseos y les prohibieron también el predicar el Evangelio. Después de esto también nos muestran una escena donde los discípulos y los seguidores de Jesús vivían en una comunidad y traían todas las cosas para poderse repartir de la mejor manera. Y podemos ver el caso de Ananías y Zafira, que por querer engañar al Espíritu Santo, Dios los castigó con su vida y dándole una gran enseñanza a los demás de que uno no tiene que ofender o mentirle al Espíritu Santo. Después tenemos el caso de Esteban, quien fue el primer mártir de la iglesia. Lo aprendieron porque lo difamaron diciendo de que él había ofendido al templo y hablado blasfemia ante Dios. En su predicación, que fue ante todo un concilio, les pudo predicar y recordarles acerca de todas las bendiciones y la misericordia de Dios que tuvo alrededor de todo su tiempo, pero el pueblo de Israel no lo aceptó. Consecuente a eso, lo decidieron matar apedreándolo. Y tenemos a este personaje, quien es Saulo, que en los siguientes momentos vamos a hablar de él, pero en ese momento se presentaba y era el que cuidaba las ropas de las personas que apedreaban a Esteban. Eso llevó a que todos los seguidores de Jesús y los discípulos se fueran de Jerusalén huyendo, lo que trajo dos cosas: la primera, persecución de la iglesia, pero también de caso contrario pudo manifestar que se predicara el Evangelio en muchas partes. Lo que nos lleva a la última parte, que es del
capítulo 8 al capítulo 12, que es la predicación en Judea y en Samaria. Para esto tenemos en el capítulo 8, Felipe, estando en Samaria, le predica al pueblo y se convierten muchas personas, pero llega Pablo y les predica para que el Espíritu Santo esté sobre ellos. De esta manera lo hizo para que no se crearan dos iglesias conjuntas, sino que sea una misma iglesia predicando el mismo evangelio. En ese mismo en ese mismo capítulo tenemos la conversión de Saulo, quien fue el que estuvo presente en la apedreación de Esteban, y Dios se revela a él apartándose 3 años. Después de eso tenemos a Pedro y a Cornelio, los cuales tuvieron una visión de que se iba a predicar el evangelio. Cornelio tiene una visión de que Pedro iba a ir a su casa a predicar, y Pedro tiene una visión de que él tiene que ir a predicar a Cornelio. Se encuentran, se predica el evangelio en la casa de Cornelio y todos sus amigos y familiares se convierten, también llevando el evangelio a Samaria y a Judea. Y por último tenemos la iglesia en Antioquía, que fue la primera que tuvo muchos miembros de distintas naciones, y que a partir de ahí Pablo también la utilizaría en otro momento como base estratégica para evangelizar en todo el mundo. Y bueno, eso es lo que tenemos en los primeros 12 capítulos acerca del libro de los Hechos. Muchas gracias, bye.